El tema de hoy se titula Guerra de Reyes. Jeroboam contra Josías. Jeroboam versus Josías. ¿A quién le van? Josías. Ahí va una apuesta por Josías. Quisiera, antes de iniciar con el tema, una pequeña introducción que también tiene que ver algo con el tema. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Primera dijiste? Segunda. Segunda. Me impresionó mucho cómo dice en la versión Kadosh y en la nueva versión israelita. Dice, se las voy a leer en la versión Kadosh. Es muy similar a como dice en la versión israelita. ¿Qué capítulo y qué versículo? Es capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con él, les pedimos, hermanos, que no se dejen sacudir fácilmente del modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente de nosotros, manifestando que el día del Adón del Señor ha llegado. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y el hombre, fíjense, esto viene lo más interesante, y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, el destinado a perdición. Este hombre que se separa a sí mismo de la Torá, pues ¿quién es? El antimesías. El antimesías. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que él mismo es Elohim. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Y ahora saben lo que lo está deteniendo, a fin que sea revelado a su debido tiempo. Porque ya esta separación de la Torá está actuando secretamente, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. Entonces, el que personifica la separación de la Torá será revelado, al que el Adón Yahshua matará con el espíritu de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Cuando venga este hombre que evita la Torá, Satanás le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. ¿Qué tal? Qué fuerte. Sí, así es. Pues muy bien, ahora sí vamos con el tema principal. Vamos a recordar dos mandamientos de la Torá que son clave para este tema. El primero está en Deuteronomio 17, 18. 18. ¿Quién lo quiere leer? ¿A cuánto será? 17. Deuteronomio 17, versículo 18. Lo tengo. Ok. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá así en un libro
una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a tener a Yahweh, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Gracias. Esta es una ley exclusiva para reyes. Y dice que el rey tendrá que escribir con su puño y letra una copia de la Torá en presencia de los sacerdotes y de los levitas, para que vean que lo está copiando bien. Y no solo eso, sino que la va a tener consigo y la leerá todos los días de su vida. Por cierto, hace tiempo nos habíamos propuesto hacer llevar a cabo este mandamiento y empezamos a escribir la Torá. El que se puso una carga más difícil fue Elisur. Elisur dijo que le iba a escribir en 5 idiomas, creo que 5 idiomas diferentes o algo así. ¡Qué padre! ¿Sí, verdad, Elisur? ¿Eran 5 o cuántos? Sí, eran 5. Pues sí, creo que eran como 5. Ahora vamos al siguiente mandamiento, que es Deuteronomio 31, del 10 al 12. Moisés les dio órdenes y les dijo: después de 7 años, en el tiempo del año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presencia ante Yahweh tu Dios, en el lugar que él haya escogido, darás lectura a la ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. 12. Por tanto, reunirás al pueblo, hombres, mujeres, niños y forasteros que vivan en tus ciudades, a fin de que escuchen y aprendan y tengan temor de Yahweh tu Dios, guardando y poniendo por obra todas las palabras de esta ley. Este es otro mandamiento clave. Dice que cada 7 años se debe reunir toda la congregación de Israel a leer la Torá. Y continuando con las lecturas, vámonos hasta Apocalipsis 1:6. Apocalipsis. Uh-huh. ¿Qué dice? Dice Elisur que no eran 5 idiomas, eran 13 idiomas. Y que ahí va, ahí la lleva. Ándale, wow, qué padre. Sí. Apocalipsis 1, ¿qué dijiste? 1:6. ¿Qué dice? Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ajá, así es. Entonces, Dios nos ha establecido como un pueblo de reyes y de sacerdotes. Entonces, nos ha establecido como reyes, pues este versículo, este mandamiento de Deuteronomio 17:18, aplica también para nosotros. Es por eso que nos propusimos a escribir la Torá con puño y letra. Obviamente sabemos que hay una condición para que nosotros podamos ser reyes y sacerdotes. No por el simple hecho de recibir a Yeshua en nuestro corazón, o de llamarnos cristianos, o de ir a la iglesia los domingos, ya por eso somos reyes y sacerdotes. La condición está en Éxodo 19:6. Éxodo. Ajá, 19:6. Perdón, desde el 5. Éxodo 19:5 y 6.
Dice, ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a la casa de Israel. Entonces, fíjense, si realmente queremos ser reyes y sacerdotes, es que debemos escuchar atentamente la voz de Yahweh y observar su pacto. Esa es la condición. Y entonces ya tenemos posibilidad de llegar a ser reyes y sacerdotes en el reino milenial. Y observar su pacto, pues, es guardar sus mandamientos y llevarlos por obra. Hacer Shema, escuchar y hacer, actuar. Bueno, ya con esta introducción del tema, recordando el título del tema, es una batalla entre dos reyes. Obviamente estos reyes nunca se enfrentaron, pero vamos a hacer una guerra virtual entre ellos dos. Y vamos a tomar partido entre uno u otro. O también podemos reflexionar y pensar a través de nuestra vida a quién nos hemos asemejado más, a Jeroboam o a Josías. Y tendremos oportunidad de hacernos más como Jeroboam o como Josías. El primer rey que vamos a leer un poquito de su historia es Jeroboam. Y está en Primera de Reyes, capítulo 12. Del 19 al 33. Como antecedente, Lo tengo. como antecedente está el rey Roboam. Ustedes pueden leer la historia para no ampliarnos más. El caso es de que aquí en el versículo 19 se separa la casa de Israel de la casa de Judá. O sea, 10 tribus se van para el norte con Jeroboam y se queda solamente Judá en el reino de David. Y entonces comienza el 19 diciendo, así los de casa de Israel se rebelaron contra los de la casa de David hasta este día. Y efectivamente hasta el día de hoy está dividido el reino de Israel. Nosotros estamos en la diáspora, pertenecemos a las tribus del norte, las que Jeroboam o las que marcharon en pos de Jeroboam. Y actualmente en la tierra de Israel viven todavía los de casa de David, que son los de tribu de Judá. Versículo 20. Y al enterarse todo Israel de que había retornado Jeroboam, lo mandaron llamar a la congregación y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Y no hubo quien siguiera a los de casa de David, sino solamente los de la tribu de Judá. Entonces, en este momento había dos reyes gobernando Israel. Jeroboam, que se llevó a la mayoría de las tribus, y Roboam, que se quedó gobernando en la tierra de David, en la casa de David, y quedó gobernando a la tribu de Judá. Al llegar Roboam a Jerusalén, reunió a todos los de la casa de Judá y a la tribu de la casa de Benjamín, 180,000 varones guerreros, para que lucharan contra los de casa de Israel, a fin de volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Yahweh vino a Semaías, profeta de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo, así dice Yahweh, no suban a luchar contra sus hermanos los hijos de Israel. Vuélvase cada uno a su casa, porque esto proviene de mí. Y ellos presentaron atención a la palabra de Yahweh y desistieron de ir conforme a la palabra de Yahweh. Jeroboam reconstruyó Siquem en la región montañosa de Efraín
y vivió en ella. Luego partió de allí y reconstruyó Penuel. Y Jeroboam pensó en su corazón, ahora el reino retornará a la casa de David. Si este pueblo sube a presentar sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me darán muerte, y volverán ante su señor Roboam, rey de Judá. Por lo cual, el rey, habiendo tomado consejo, hizo 2 becerros de oro, y dijo a todo Israel, es demasiado para ustedes el subir hasta Jerusalén, oh Israel, he aquí tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces colocó uno en Betel y el otro lo colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, pues el pueblo iba hasta Dan para rendir culto delante de uno de ellos. Construyó también templos en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre la gente, los cuales no eran de los descendientes de Leví. Luego Jeroboam celebró una fiesta en el 8º mes, en el día 15 del mes, como la fiesta que había en Judá. Después subió al altar, y así hizo también en Betel, al presentar sacrificios a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había nombrado. Y subió al altar que había construido en Betel el día 15 del 8º mes, en el mes que él había inventado en su corazón. Así instituyó la fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para ofrecer incienso. Entonces, fíjense qué interesante historia. Las tribus, 10 tribus se van al norte siguiendo a Jeroboam. Y entonces, Jeroboam, pensando en que en algún momento de alguna fiesta de Yahweh, una convocación de Yahweh, el pueblo tendría que subir a Jerusalén para ofrecer sacrificios y festejar, celebrar la fiesta. Entonces dijo, pues este pueblo va a regresar a Jerusalén, van a ver a Roboam y se van a querer quedar otra vez con él y yo voy a perder a mi gente y sus tributos. Entonces, pues fácil, organizó él mismo una nueva religión, hizo 2 becerros de oro para que la gente adorara, hizo templos en los lugares altos de las tierras del norte, instituyó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Recordemos que el sacerdocio le pertenece a Leví y a los hijos de Aarón. Y luego se inventa fiestas que no eran indicaciones de Yahweh. Y así como dice en el 33, en el mes que él había inventado en su corazón. Y entonces el pueblo así estuvo, y estuvo adorando dioses que sus padres no habían conocido, estuvieron celebrando fiestas que Yahweh no había indicado, y entonces olvidaron la Torá. Obviamente, Jeroboam no llevó a cabo el mandamiento que leímos de escribir con su puño y letra la Torá, y obviamente no la leyó y no le importó. Le importaba tener el reino y tener el poder y recibir impuestos y demás. Nosotros que pertenecemos a estas tribus que se fueron al norte, pues obviamente todavía nos queda parte de todo esto que Jeroboam ocasionó. Estas tribus del norte se olvidaron de la Torá y festejaron celebraciones que Yahweh no había indicado. Y hasta hace unos años nosotros habíamos estado festejando celebraciones que Yahweh no instituyó, que se consideran paganas, la ley de Dios, y hemos tenido líderes espirituales, por llamarlos de alguna manera, que no los ha constituido en la mayoría de sus casos, probablemente. Y bueno, ahí está el primer rey. Vamos a leer el segundo rey. Segunda de Crónicas 34. Señora. 34. Esta historia está súper interesante de este rey.
Dice, Josías tenía 8 años, era un niño de 8 años, cuando se estableció en el reino y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo que es agradable ante Yahweh y anduvo en los caminos de su padre David y no se apartó de ellos ni a derecha ni a izquierda. Pues al 8º año de su reinado, o sea, cuando tenía 16, cuando era todavía un muchacho, comenzó a orar al Dios de su padre David, y al 12º año comenzó a purificar a Judá y a los habitantes de Jerusalén, y comenzó a derribar los lugares altos, los ídolos, las imágenes de leopardos y los templecillos de ídolos. Quitó los collares y las campanillas, y cortó y partió en trozos pequeños todos los árboles que se usaban para hacer ídolos, y esparció sus cenizas sobre los sepulcros de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Además, desenterró de su sepulcro los huesos de los sacerdotes que le habían rendido culto, y después de traerlos, los incineró, purificando así a Judá y a Jerusalén. Del mismo modo procedió en las ciudades de la casa de Manasés, de la casa de Efraín, de Simeón y de Neftalí, en sus calles que los rodeaban. Y derribó los altares, destrozó las imágenes talladas hasta reducirlas a pequeñas piezas como polvo, y las esparció por toda la tierra de Israel. Luego retrocedió y se dirigió a Jerusalén. Y en el año 18 de su reinado purificó la tierra de Israel y su casa, y mandó llamar a Safán, hijo de Alcías, y a Masías, escriba de la ciudad, y les dijo, vayan y recuperen la casa de Yahweh su Dios. Y al llegar ante el sumo sacerdote Hilquías, le entregaron el dinero que había ingresado a la casa de Yahweh y que los levitas, guardias de las puertas, habían recogido de mano de Manasés, de Efraín, de mano de todo Israel, de todo Judá, de Benjamín y de todos los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los trabajadores que tenían bajo su responsabilidad la casa de Yahweh, y entregaron el dinero a los que hacían las obras de la casa de Yahweh para las reparaciones y para el emplaste. Así pagaron a los carpinteros, a los constructores, a los compradores de piedras preciosas y madera para la reparación y el recubrimiento de las paredes de la casa, los cuales habían desmontado los reyes de Judá. Y los hombres procedieron con fidelidad en cuanto a las obras del santuario. Tenían como mayordomos a Nahat y a Abdías, hijos de Merari, a Zacarías, a Salom, hijos de Joab. Y los cantores y los levitas eran los que entonaban alabanzas acompañadas con instrumentos musicales. Todos hicieron obras de diversos tipos. Entre los levitas había escribas, oficiales y porteros. Y ahí viene la parte más interesante de la historia. Mientras sacaban el dinero que había ingresado a la casa de Yahweh, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Yahweh, la Torá, el cual había sido dado por medio de Moisés. Entonces el sacerdote Hilquías se dirigió al escriba Safán, diciendo, he encontrado el libro de la ley en la casa de Yahweh. Luego Hilquías lo entregó al escriba Safán. Después el escriba Safán dijo al rey todo lo que Hilquías le había dicho y añadió diciéndole, todo lo que hacen ellos lo han llevado a cabo. Han gastado el dinero en la reparación de la casa de Yahweh y han rendido cuentas de ellos a los supervisores y a los trabajadores. El escriba Safán informó al rey diciendo, el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que al escuchar el rey las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Entonces el rey dio órdenes a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Por, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías, mayordomo del palacio, diciéndoles, vayan a orar por mí ante Yahweh y también por el pueblo de Israel y por Judá, a causa de las palabras de este libro que he encontrado, porque la ira de Yahweh que viene sobre nosotros es grande, pues nuestros padres no obedecieron las palabras de Yahweh,
para poner por obra todo lo que está escrito para nosotros en este libro. Entonces, y todos los que el rey había enviado fueron a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Gisda, guardia de las armas, que vivía en el centro de Jerusalén, dedicada al estudio, y hablaron con ella conforme a la orden del rey. Ella les dijo: así dice el Señor de señores de Israel, digan al hombre que los envió a mí, así dice Yahweh, he aquí que yo traeré calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Pues ellos me han tocado, han adorado a otros dioses y me han provocado a ira con la obra de sus manos. Por tanto, mi ira vendrá contra este lugar y no será apagada. Así dirán al rey de Judá, que los ha enviado a consultar a Yahweh. Así dice Yahweh, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que escuchaste. Por cuanto se quebrantó tu corazón y te conmoviste delante de Yahweh al escuchar estas cosas que yo traeré contra este lugar y contra sus habitantes, te has quebrantado en mi presencia. Rásgate tus vestiduras y has llorado delante de mí. Ciertamente yo te he escuchado, declara Yahweh. Por tanto, te reuniré con tus padres, serás vuelto en paz a tu sepulcro, y tus ojos no verán toda la calamidad que yo traeré contra este lugar y contra sus habitantes. Entonces ellos llevaron la respuesta al rey. Luego el rey envió mensajes a fin de que se reunieran con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y el rey subió a la casa de Yahweh con todos los de la casa de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras de este libro del pacto que fue encontrado en la casa de Yahweh. El rey se puso de pie en su lugar e hizo juramento delante de Yahweh de seguir a Yahweh para andar en sus caminos, para guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus testimonios con todo el corazón y con toda el alma, de poner por obra las palabras del pacto que están escritas en este libro. Pacto que se comprometiera todo el que se encontraba en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Yahweh, el Dios de sus padres. Entonces Josías eliminó las obras abominables que Yahweh había destruido ante los ojos de Israel, e hizo que todo el pueblo que se hallaba en Israel adorara a Yahweh su Dios, y ellos no se apartaron de ir en pos de Yahweh, el Dios de sus padres. Pues vemos dos contrastes totalmente opuestos, Jeroboam y Josías. Josías encuentra el rollo de la ley, sus empleados obviamente, cuando estaban reacomodando el templo, estaban dando una reconstrucción, una manita de gato, como se dice. Y en la limpieza encuentran el rollo de la ley y se lo traen al rey y se lo leen, y entonces rasga sus vestiduras como símbolo de duelo, de dolor, porque se dio cuenta que sus padres durante generaciones se habían olvidado de la ley de Dios. Y entonces, pues increíble su reacción. Él hace que todos los habitantes de Jerusalén y de Benjamín vayan en pos de Yahweh y que se comprometan a seguir sus mandamientos y sus leyes. En este contraste de reyes podemos encontrarnos probablemente en este momento dos etapas de nuestra vida. Probablemente algunos están en la primera etapa de Jeroboam. Probablemente Jeroboam siga reinando en su tribu, en su familia. Jeroboam estableció fiestas, ya dijimos, que Yahweh no ordenó. Se reunían en días que Yahweh no había ordenado que se reuniera el pueblo. Y estableció leyes que Yahweh no había ordenado. En cambio, Josías encuentra la Torá, y como aquí muchos hemos encontrado la Torá, y probablemente no nos rasgamos las vestiduras externamente, pero a lo mejor sí nos rasgamos en lo interior, descubrir que habíamos abandonado el pacto que Yahweh había entregado a su pueblo. Y entonces llegó el momento en que tuvimos que hacer
la reconstrucción de nuestro templo, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y dedicarlo a Yahweh, así como en la fiesta de Hanukkah. Y entonces hemos podido tomar la decisión que Josías hizo y que prometió a Yahweh que nunca se apartaría de su ley ni de sus estatutos y que lo iba a seguir por el resto de su vida. Y bueno, pues la verdad que se me hace muy, muy emocionante esta situación y también que nos sirva de reflexión lo que hemos vivido o lo que vivimos todavía, a lo mejor algunos, y en nuestras congregaciones o en nuestra casa seguimos obedeciendo las leyes de Jeroboam. Y yo pregunto, ¿en alguna de nuestras iglesias nos han leído un día la Torá? Como Yahweh estableció que se lea cada 7 años, por lo menos. No, ni una sola vez exactamente. Imagínense qué pasaría si algún pastor fuera lo suficientemente valiente para pararse al frente y decir, vamos a leer la Torá. ¿Quién se queda? Así Lo como cobran los diáconos. lo bajan. Los diáconos. Sí, el poder. Sí, así es. Como lo que leímos hace unos días en Nehemías, no sé si recuerdan, Nehemías 8. Nehemías 8, a ver quién lo tiene. Yo. Ajá. Nehemías 8, déjame ver. Nehemías 8. Aquí, desde el 1. Estando reunido el pueblo entero, uno solo en la plaza situada enfrente de la puerta de las aguas, dijeron al escriba Esdras que extrajera el libro de la ley de Moisés, o sea, la Torá, el Pentateuco, el cual Yahweh había ordenado a los hijos de Israel. El primer día del 7º mes, el sacerdote Esdras presentó el libro de la ley ante el pueblo y estuvo reunido en el pueblo tanto varones como mujeres, todos los que estaban dispuestos a escuchar, todos los que estaban dispuestos a escuchar. Entonces él dio lectura al libro en la plaza, en la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los varones, de las mujeres, en presencia de los que podían entender, y los oídos de la gente estaban atentos y prestos a obedecer la ordenanza de la ley. El escriba Esdras estaba parado sobre la plataforma de madera que habían construido para que él hablara desde ahí, y estaban parados junto a él Metita, Semoa, Ananías, Urías, Hilcías y Masías. A su derecha y a su izquierda estaban parados Peraías, Misael, Melahías, Gesón, Jesabías, Zacarías y Mesulam. Entonces el escriba Esdras dio el libro de la ley a la vista de todo el pueblo, y cuando lo abrió, toda la gente se puso de pie. Entonces Esdras bendijo a Yahweh, el gran Dios, y toda la gente, levantando sus manos, respondió diciendo, Amén, Amén. Luego se arrodillaron y adoraron a Yahweh con su rostro en tierra. Entrando Jesúa y los hijos de Serabías, Yamín, Jacob, Sabetai, Oadías, Masías, Kelatías, Azarías, Yosabar, Hananí, Benaías y los levitas ministraban al pueblo con la ley, mientras la gente estaba de pie en su lugar. Ellos daban lectura al libro de la ley de Yahweh y explicaban y aclaraban el sentido de manera que pudieran entender su lectura. Entonces Nehemías, el sumo sacerdote, el sacerdote y escriba, Esdras, y los levitas que estaban ministrando a la gente decían a todo el pueblo,
Este es un día santo ante Yahweh su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque toda la gente lloraba cuando escuchaban la lectura del libro de la ley. Después les dijo, vayan a comer y a beber, y manden porciones a aquel que no tenga nada preparado, porque este es un día santo ante Yahweh. No se entristezcan este día, porque es día de regocijo de Yahweh, y Él será su ayudador. Los levitas hicieron que toda la gente se callara diciendo, callen, porque el día es santo y no lloren. Y el pueblo entero se fue a comer, a beber, a mandar porciones a las que nada tenían y a celebrar con gran regocijo, pues habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué padre. Sí. Y lo que sigue está súper emocionante también. Entonces los patriarcas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para que él los instruyera en el libro de la ley. Y ellos hallaron escrito en la ley, fíjense, quiere decir que no sabían esto, sino que hasta que el escriba leyó la ley, se dieron cuenta. Entonces ellos hallaron escrito en la ley que Yahweh había dado órdenes por medio de Moisés de que los hijos de Israel moraran en cabañas durante la fiesta del mes de Tisri y de que atendieran a todo lo escrito por Moisés en la ley. Entonces los heraldos anunciaron por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, suban al monte, traigan ramas de olivo, ramas de nogal, ramas de naranjo y ramas de sauce para que hagan cabañas, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Entonces salió la gente y las trajeron, y las hizo cada quien para sí sobre su azotea, en sus patios, en el atrio del templo de Yahweh, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la gente que había vuelto de la cautividad hizo cabañas y habitaron en ellas, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día, los hijos de Israel no habían celebrado así, y hubo una fiesta muy grande. Leían el libro de la ley día tras día, desde el primer día hasta el último día, y celebraron la fiesta durante 7 días y se reunieron en el 8º día de acuerdo a lo que se había establecido. Y qué interesante que también, así como con Josías, que le leyeron la ley, aquí a todo el pueblo les leen la ley y todos llorando. Imagínense que un pastor lea la Torá, seguro que nadie lloraba, se iban todos en ese momento. Es probable. Y luego, no solo eso, sino que al instante encontraron que había que celebrar la fiesta de los tabernáculos y coincidió, entre comillas, coincidió que era esa fecha en la que estaban leyendo. Y pues rápido, aquí dice que hay que celebrar, pues celebremos. Y fueron todos corriendo a traer sus ramas de árboles para hacer cada quien sus cabañas. Y cada quien las hizo, como dice aquí, en la azotea, en el patio, en la calle, donde pudieron. El chiste era empezar a obedecer a Yahweh. Entonces, yo creo que así como nosotros hemos estado descubriendo la ley de Yahweh, así como lo hizo Josías, así como aquí en época de Nehemías se hizo, así deberíamos de estar apresurándonos a que encontremos la ley, lo celebremos, lo cumplamos, porque el tiempo pues ya prácticamente se ha terminado y qué mejor que nuestras lámparas estén llenas de aceite y llenos de obediencia. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado y sabemos que el pecado es toda transgresión a la Torah. Entonces, si de verdad el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces debemos de sentir este llamado de obedecer la Torah, este llamado de romper nuestras vestiduras como lo hizo Josías y con la prisa que el pueblo de Israel obedeció cuando descubrieron los mandamientos de Dios. Y bueno, hasta ahí concluyo el tema. Si alguien quiere comentar, adelante.
yo me quedé con la duda, dije, bueno, ¿de qué se trata? Pero como hubo un breve tiempo entre el aviso en que comenzaran con el título, y yo, ay, qué cabeza, ¿qué hizo Josías? ¿Qué hizo Josías? No pude recordar. Ya no alcancé a hacer la búsqueda. Y qué bueno que no alcancé a hacer la búsqueda porque, claro, la hago posteriormente para seguir meditando en ella y aprendiendo, pero qué hermoso es observar cómo alguien tan joven tuvo que sin que Yahweh lo hubiese notificado como a Jeroboam, que Jeroboam fue avisado por el profeta, cumplió y sintió en su espíritu el deseo de obedecer y de mostrarle al pueblo cómo debían de ser las cosas. Me recuerda a nuestro Mesías, Yeshua, que hecho carne, vino a recordarnos las palabras de la Torá, aunque sigan existiendo tantos sordos y tantos mudos. Gracias. Pues yo creo que mi comentario es que yo creo que sí es, yo creo que todos tuvimos un rey como Josías en su momento y decidimos seguir al rey como Josías. Josías nos demuestra que no importa la edad, no importa el conocimiento previo, no importan en ese momento, al obedecer a Dios, no importa lo que te hayan enseñado, quien te lo haya enseñado. Lo importante es qué es lo que quiere Yahweh, no qué es lo que quieren tus antepasados o qué es lo que hicieron tus antepasados. Él no titubeó en justificarse. En cuanto supo que él era el rey, a esa corta edad tomó la sabia decisión de hacer que arreglaran todas las cosas. Él se empezó a dar cuenta de todo lo que estaba mal, así de pequeño. Entonces realmente yo pienso que ahí sí tenemos que ser como niños, como Josías, así para obedecer de esa manera tan natural, desechar todo aquello quien nos lo haya enseñado, porque no hay justificación lo que hayas aprendido. Es de que en tu corazón quieras obedecer a Yahweh y quieras seguirlo a Él, no a lo que te hayan enseñado quien haya sido, así sea la religión o tus padres. Lo importante que es lo que quiere Yahweh, y el compromiso que tenemos es enseñar nosotros, ya que sabemos la verdad, enseñar así a los demás, primero a los de nuestra casa y también a los demás que conozcamos en el camino. Ese es el verdadero propósito que Dios nos dio en nuestra vida. El verdadero propósito de un hijo de Dios es predicar la Torá, las Torá que son las buenas nuevas. La Torá son las buenas nuevas, porque Yeshua no habló de otra cosa más que de la Torá. Y es la Torá viviente. Es mi comentario. Muy bien. Ahorita que Shari dijo eso de Yeshua, les voy a hacer una pregunta de reflexión. No para que la contesten ahorita, o si alguien quiere responder, pues está bien. A lo mejor ya saben la respuesta. Pero Yeshua mandó a sus discípulos a predicar. ¿Alguien recuerda el número de todos los que seguían a Yeshua? Eran los 12 más otros tantos que mandó a predicar y que volvieron súper contentos y le decían, ¿cuántos dijiste?
70. Ajá. Sí. Que volvieron súper contentos diciéndole, en tu nombre sacamos demonios y Yeshua les contesta, no, de eso no se alegren, alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí va una pregunta de reflexión. En esos días que fueron estos hombres a predicar y que Yeshua ordenó a sus discípulos a predicar, en ese tiempo Yeshua no había muerto ni resucitado. Incluso algo curioso, los mismos apóstoles sabían o habían entendido que Yeshua iba a morir y mucho menos que iba a resucitar. Si recuerdan, después de la muerte de Yeshua, los apóstoles ya no sabían qué hacer, tanto así que regresaron a sus trabajos anteriores que tenían antes de estar con Yeshua y tremenda sorpresa se llevaron cuando lo ven resucitado. O sea, no estaban esperando que Yeshua resucitara porque no lo habían entendido. Entonces, si ellos no sabían que Yeshua iba a morir, si no habían entendido que Yeshua iba a resucitar, entonces, ¿qué predicaron? ¿Qué buenas nuevas predicaron cuando Yeshua los mandó? Y fueron a predicar y predicaron, y muchos creyeron, sin duda, de esa predicación. Pero no predicaron que Yeshua murió y resucitó. Entonces, ¿cuál fue su predicación? No, ¿Cuál fue el evangelio que predicaron? Ahí se las dejo de tarea. Así es. Yo pienso que así como lo relacionó la señora Ada, lo relacionó la señora Ada con Josías, así fue. Yo creo que las buenas nuevas eran la Torá porque lo que se enseñaba en ese tiempo eran leyes fariseicas. Como Así es. se enseñan las leyes fariseicas en tal manera que incluso tienen al mismo nivel o a veces hasta superior la tradición de los fariseos y Sí, de los rabinos, así estaba. la misma Torah. Entonces, las buenas nuevas eran enseñar como en este momento lo hizo Josías, la Torah así pura como Dios Así es. la ley de Moisés, pues. Y los profetas. De hecho, desafortunadamente permanecen en esa costumbre que son sus dichos, sus ideas, sus rituales, su libro El Jardín de la Felicidad, El Jardín de los Secretos, y nunca, jamás, ninguna de sus predicaciones o de sus estudios está sustentada en ningún versículo, ni siquiera de la Torá. Entonces, es triste que a estas alturas del partido, triste y preocupante, pero bueno, al mismo tiempo ya está escrito, ¿no? Que a estas alturas del partido, pues, permanezcan en esa situación de fariseísmo. Uno de los rabinos, porque además hay niveles de rabino, uno de los rabinos que me pongo y escucho, él ya está vestido de blanco porque él va a recibir al Mesías y lo va a saludar de mano. Entonces, pues, me temo que van a ser de las personas que van a recibir al antimesías. Y pues pobre de la tribu de Judá, porque le va a seguir tupiendo y no entienden. No entienden, pero les van a meter, ¿cómo se dice los que saben de fútbol? Goles sin una tunda de golizas, aunque tuvieran lleno de porteros la portería, pero por arriba y por abajo les va a ir por andar saludando. Ya trae su túnica blanca y su kipá blanca y ya se quitó sus vestiduras negras porque él va a saludar al Mesías, porque ya llega mañana llega, y él lo va a recibir y lo va a saludar y le va a dar la bienvenida. Entonces, pues triste su calavera, ni modo. Que Dios bendiga a su pueblo Israel.
Y recordemos también a Felipe con el eunuco, que Felipe vio al eunuco y estaba leyendo el libro de Isaías y pues estás entendiendo lo que dice. Y ya Felipe le explicó en el libro de Isaías el evangelio y la salvación de Yeshua. Fíjense qué increíble. Y el eunuco en ese momento, pues allá hay agua, ¿qué impide que me bautice? Nada. Y fue bautizado. Entonces, fíjense, la predicación fue a través del libro de Isaías. Eso está muy interesante también. ¿Alguien quiere comentar? Sí. En Joel, capítulo 2, verso 28 dice, sucederá después de esto que derramaré. Después de eso significa después de la restauración de Israel. Obviamente ya sucedió. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Realicé prodigios en los cielos, como hemos visto últimamente, y en la tierra sangre y fuego y vapor de humo, como hemos visto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y hemos visto esto también. Antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Y entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo, como ha dicho Yahweh, a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Me llama la atención que en los últimos años ha habido un despertar en la búsqueda por conocer la voluntad de Dios. Y obviamente, la gente no se va solamente a la Biblia, porque uno puede leer pasajitos muy bonitos de amor y de Yeshua haciendo milagros y cosas de eso. Pero hoy hay un despertar en buscar en la Torá la voluntad de Dios. Y obviamente, la salvación siempre ha sido no de masas, ha sido de unos cuantos. Yeshua lo dijo, el camino que va a perdición es muy amplio y muchos van, es muy ancho y muchos van por él. Y en cambio el de salvación es angosto y pocos lo encuentran. O sea, hay que estarlo buscando constantemente. Pero bueno, ahora gracias a Dios por el en que estamos de la información y que podemos ver cualquier dato, es cosa de interés, buscar y encuentra uno la información con las diferentes fuentes bibliográficas, etcétera. Entonces, en este momento hay un despertar, yo sinceramente lo creo, un despertar del Espíritu Santo sobre todo en aquellos, pues, cristianos evangélicos. Claro, no sea en particular de otros grupos que no sean evangélicos o cristianos, pero en el mismo grupo de los evangélicos entiendo que sí hay un despertar y obviamente Israel está restaurado. Israel es un país, ya tiene 72 años, el día 14 cumplió 72 años. Entonces, pues lo que sigue, estamos justamente en estas épocas. Por otra parte, si el Espíritu Santo nos está guiando para darnos revelación y lo que encontramos al releer la Torá es revelación justamente, una revelación muy especial, entenderla y aceptarla es una revelación. Y por otra parte, todo lo que seguí leyendo aquí de Joel, de todo lo que ha estado sucediendo y sucederá, obviamente, en este tiempo, pues estamos simplemente en los tiempos del fin. Queramos o no queramos, estamos en el tiempo del fin y en todas las cosas se acomodarán así. Obviamente, y gracias a Dios, la salvación es por gracia. Gracias a Dios por ello. Sin embargo, encuentro en la palabra que hay más bendición todavía en el mundo venidero. No sé si en la eternidad o por lo menos en el milenio hay más bendición para las gentes que intentemos ser obedientes o más obedientes a la Torá.
Gracias. Pues qué emocionante, ¿no? Que nos toque vivir los últimos días de la humanidad como la conocemos y que todavía tengamos oportunidad de rectificar. Ujú. ¿Alguien más quiere comentar? Pues si no, entonces, ¿qué les parece si oramos? Muy bien. Gracias, Señor Dios Yahweh, porque nos has permitido leer tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites tener internet y estar conectados en distancia, Señor, pero unidos en tu espíritu. Te pido una bendición especial para cada uno de los que estamos conectados, para nuestras familias. Gracias, Padre, porque tú nos has cuidado de enfermedades, de peligros y de todo mal. Muchas gracias, Señor, porque nos has permitido reconocer como a Josías que debemos volver a tu ley. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la salvación a través de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías. Y es por eso, Padre, que por amor a tu nombre y por amor a esa salvación tan grande, es por eso que queremos obedecerte, Padre. Te pido que nos sigas ayudando, que sigas dándonos entendimiento para ir descubriendo todo aquello que aún nos falta por obedecer de tu ley y que nos permitas que con esa rapidez como el pueblo de Israel tuvo cuando escuchó de tu ley y que quisieron obedecer en ese mismo momento, te pido que así tú nos ayudes a, en cuanto descubramos algún nuevo mandamiento que desconocemos, que tú nos ayudes a apresurarnos a obedecer. Te pido, Padre, que esta semana tú nos sigas cuidando y bendiciendo, Señor, y que sigas cuidando nuestra salud de nosotros y de nuestra familia. Gracias, Padre, por nuestros trabajos. Gracias, Padre, por la provisión que tú nos das y por todas las bendiciones que recibimos. En el nombre de Yeshua, te agradezco y te lo pido. Amén. 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 Amén.